Y el título de este mensaje que le he titulado el día de hoy es El superabundante amor de una vida ordenada. Y vamos a estar viendo el pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 al 12. Es un texto o es una porción pequeña, sin embargo, con mucho contenido, y creo que el Señor el día de hoy puede hablar a nuestras vidas a partir de este texto. No quisiera entrar inmediatamente a este texto sin poder abordar algo de manera introductoria con lo que hemos visto en los últimos dos mensajes en particular. Uno de ellos, el que el pastor Carlos dio hace 3 semanas, del capítulo 3, versículo 11 al versículo 13, y luego también el pastor Alejandro hace 2 semanas estuvo compartiendo con nosotros el mensaje del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. Nosotros pudimos ver hace 3 semanas y escuchar que una vida que crece más y más hasta la venida de Cristo es una vida que se distingue por su firmeza en la fe y que tiene su mirada puesta en la meta que es el regreso de nuestro Señor. También escuchamos que no solamente se distingue por esto, sino que también una vida que crece más y más en el amor de Cristo es aquella que no se conforma en ser ejemplares solamente en alguna virtud en particular, sino que el Señor desea hacernos crecer más y más, no solamente conformarnos en una virtud, sino agregar más virtudes hasta poder alcanzar el amor, que es por cierto, la evidencia de una fe genuina y es la evidencia de nuestra unión con Cristo. También escuchamos que crecer en amor es crecer en Cristo semejanza y que la mejor postura que podemos adoptar en nuestras vidas para que esto suceda es una postura de humildad. ¿Por qué? Porque al ser humilde estamos luchando contra nuestro egoísmo y estamos viendo mejor por el bien de los demás. Y luego en el mensaje del pastor Alejandro hace 2 semanas, al ya abordar el capítulo 4, pudimos ver que una vida que crece y que abunda en amor es una vida que crece en áreas muy particulares e importantes de nuestra vida diaria, práctica, como el área de nuestra sexualidad. Pudimos escuchar que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación por amor y que Pablo enseña que Dios nos ha hecho a su imagen y por lo tanto somos llamados a hacer un uso correcto, un uso honroso de la sexualidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. También escuchamos que la inmoralidad sexual es una forma egoísta de alimentar nuestras pasiones y es una forma contraria de amar a las personas, porque en lugar de servirlas y en sus necesidades, lo que estamos haciendo es utilizarlas para nuestros propios deseos egoístas. Y por último, también escuchamos en este mensaje que la principal manera de luchar a favor de nuestra santidad sexual es por medio de amar a los demás. Es por medio de que vamos creciendo en un continuo interés por satisfacer las necesidades de los que nos rodean, de la manera como Cristo nos ha amado a nosotros. Entonces, esta es la introducción en el lugar que nos encontramos exactamente en este momento, en el capítulo 4. Y ahora, antes de leer el versículo 9 al 12, que es nuestro texto principal, yo quiero decirte que en estos versículos el apóstol Pablo va a seguir abordando áreas prácticas de nuestra vida. Anteriormente la sexualidad, ahora va a abordar áreas que puede ser que incluso para nosotros nos suenen un poquito difíciles de ver como espirituales, que son particularmente la vida laboral y nuestras responsabilidades cotidianas como creyentes y su impacto en la comunidad, tanto de creyentes como en el mundo exterior. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a leer el texto de este día, que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 al 12, y leo a continuación en la Nueva Versión de las Américas, y es la Nueva Biblia de las Américas, versículo 9. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos,
y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Es posible que en esta porción del versículo 9 en adelante, Pablo esté abordando algunas preguntas específicas que los tesalonicenses tenían. Recordemos que Timoteo había sido enviado a poder visitar a los tesalonicenses, los cuales habían estado solos después de que partieron Pablo, Silas y Timoteo de ese lugar. Y el corazón de Pablo era de una preocupación y un anhelo por ver cómo estaban perseverando en la fe. Y en eso nosotros podemos darnos cuenta porque el versículo 9 nos dice una transición en particular que dice, pero en cuanto al amor fraternal, es decir, Pablo quiere abordar un tema particular que probablemente los propios tesalonicenses habían preguntado al respecto. Y en ese sentido, debemos de saber que también Pablo está continuando el gran tema de lo que es el capítulo 4, queriendo afirmar a los tesalonicenses en esta iglesia joven, esta iglesia que estaba floreciendo en su fe y en su amor para que continúen santificándose, es decir, creciendo a la imagen de Cristo. Y estas áreas en particular, estas áreas prácticas como la sexualidad y ahora lo que vamos a ver el día de hoy, el trabajo y las responsabilidades cotidianas, son parte integral de nuestra vida en la fe en Cristo. Yo quiero que tú sepas esto, que no hay ni una sola área de la vida que no pueda ser alcanzada e impactada por nuestra fe. La vida cristiana es una vida de transformación en cada aspecto más básico y sencillo de nuestro caminar diario. La vida cristiana no solamente es esos momentos cuando estamos en comunión con Dios o cuando estamos en nuestro devocional o cuando estamos reunidos como hermanos en la iglesia o capacitándonos. Nuestra vida cristiana es todos y cada uno de los momentos que pasamos en nuestra vida, los más sencillos y los más básicos. Y por eso es que Pablo está abordando particularmente este tema del día de hoy. Así que mi primer punto, tengo 3 puntos para tocar en este texto. El primer punto que quiero compartir con ustedes en el versículo 9 es el amor fraternal que han aprendido los tesalonicenses, según vemos aquí en este momento. Pablo, y yo te voy a invitar a que observes cómo el apóstol Pablo está resaltando de manera muy intencional el afecto fraternal que los tesalonicenses ya tenían. De tal manera que él se atreve a escribir estas palabras que dicen, no necesitan ustedes que nadie les escriba. Esta es una expresión realmente increíble que debe llamar nuestra atención, que un apóstol como Pablo, que ha empezado una obra en ese lugar y que de pronto, después de algunas semanas o meses, haya tenido que dejarlos, claro que hay una preocupación de parte de él en su corazón por ver cómo continúa esta iglesia, que por cierto, una iglesia diversa, una iglesia con distintas culturas en sí misma, y cómo esta comunidad de creyentes pudiera perseverar de una manera sana y saludable. Y sin embargo, Pablo parece ser que ya ha recibido buenas noticias de Timoteo, y Pablo les dice en respecto al amor fraternal, respecto a este tema particular, no necesitan que nadie les escriba. Esto es algo de admirar, esto es algo de anhelar también por parte de cada uno de nosotros en este tiempo. La palabra amor fraternal que Pablo usa aquí en este versículo 9 es la palabra en griego Filadelfia, la cual describe el amor que hay entre personas que tienen lazos consanguíneos de familia. Y sin embargo, Pablo la está utilizando metafóricamente para referirse no a la familia consanguínea, sino a la familia de la fe. Y él está diciendo respecto a este amor que hay en una familia, que debe de fluir como en una familia hay, ustedes no necesitan que nadie les escriba. Y ahora, ¿qué es lo asombroso? ¿Qué es lo que yo quiero invitarte en esta mañana que pienses en este primer punto? ¿Por qué es tan admirable o asombroso este primer punto? Porque nosotros podemos pasar de largo este tema y decir, bueno, ¿qué tiene de maravilloso? Hay muchas iglesias que se llevan muy bien, hay muchos grupos de personas, grupos de creyentes que se llevan muy bien, que son amenos, que son amables, que son generosos, que son hospitalarios. ¿Qué tiene de admirable? Bueno, déjame decirte algunas cosas por las cuales necesitamos considerar y meditar en este texto.
la diversidad cultural existente en Tesalónica, donde esta comunidad se encontraba, era algo de apreciar. Quiero decirte, había griegos, había romanos, había judíos, bárbaros, ascetas y gentiles macedonios de distintos lugares. Es decir, grupos de personas con culturas tan opuestas o distanciadas, incluso en conflicto en algún momento, y ahora en Cristo como comunidad, están reunidos unos con otros para celebrar juntos el Día del Señor y compartir la cena del Señor. Imagina por un momento las barreras religiosas, sociales, étnicas que estaban siendo derribadas como fruto de su común salvación en Cristo. Solamente por mencionarte un ejemplo, déjame decirte que los bárbaros eran los más odiados y temidos por los llamados ascetas por su forma tan salvaje de arreglar los asuntos. En cambio, los ascetas eran personas más disciplinadas, sumamente cuidadosas de las formas, de hábitos decentes. Imagina personas de esta diversidad en una misma iglesia, en una misma comunidad, y estando como una iglesia joven, creciendo. Por supuesto que es de admirar que aunque el apóstol Pablo y sus colaboradores no estuvieran presentes con ellos, es de notar que esta iglesia permanezca en un amor fraternal. Y también no solamente es una diversidad cultural, sino que en esta iglesia de Tesalónica había ricos, había pobres, había pensadores, había obreros, había políticos o personas involucradas en la vida pública, había patrones y había esclavos. Imagínate toda esta mezcla de personas en una comunidad. Claro que algo admirable debe de estar sucediendo. Probablemente personas que no eran parte de la comunidad de creyentes de la iglesia podían alcanzar a observar de lejos y decir, estas personas tan diferentes que en ningún otro lugar las podríamos ver juntas, mucho menos hablándose, mucho menos estando en un nivel igual. He aquí en ese lugar donde estos creyentes que adoran a Cristo, ellos están siendo observados por el mundo. Y el impacto que están teniendo es muy grande. Otra cosa interesante de resaltar en esta primera parte, en el versículo 9, y en toda la carta de Primera de Tesalonicenses, mejor dicho, es que Pablo menciona 19 veces la palabra hermanos. Y no lo hace por hacerlo, sino que hay una intencionalidad probablemente del apóstol Pablo, precisamente para reforzar y resaltar que a pesar de esta diversidad, todos en el cuerpo de Cristo somos hermanos en la fe. Tenemos un solo Padre y en Cristo nosotros hemos sido redimidos para formar una sola familia. Por lo tanto, el amor que Dios nos ha manifestado es un amor superior al cual debemos aspirar a crecer. En el mismo versículo 9, en la segunda parte, Pablo les dice, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Yo quiero que te des cuenta de algo. Aquí hay otra palabra que parece ser la misma que la palabra de amor fraternal al principio del versículo 9, pero en el original griego la segunda palabra de que han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, esa palabra es la palabra ágape. Es una palabra que probablemente tú has escuchado, has sabido, que es la palabra que se refiere a la expresión de amor más sublime, y es con el amor que Dios nos ha manifestado a nosotros su disposición de gracia y su amor para con la humanidad, en Cristo. Y yo quiero que notes esto. Pablo está diciéndoles, vaya qué gran amor fraternal, vaya qué gran Filadelfia hay en ustedes. Sin embargo, Dios les ha enseñado a ustedes con el amor ágape amarse unos a otros. Es decir, hay una relación muy particular y yo quiero que me acompañes a ver en otro pasaje de la Biblia este mismo pensamiento, este mismo principio que encontramos en la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7 primero. Ahorita vemos el versículo 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Lo voy a leer. Por esta razón también, dice el apóstol Pedro, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia,
y a la perseverancia, piedad. Nota lo que dice el versículo 7. A la piedad, fraternidad, la palabra ahí es precisamente Filadelfia, y a la fraternidad, amor. Aquí hay otro pasaje en la Escritura donde podemos encontrar en un solo versículo esta relación entre el amor Filadelfia, afecto fraternal, y el amor ágape, el amor, la expresión más alta y sublime en cómo podemos nosotros amar a una persona, con lo cual Dios nos ha amado a nosotros. Fíjate cómo el apóstol Pedro también tiene este mismo principio manifestado en este versículo, en donde dice, a su fe vayan agregándole virtudes. Como decía el pastor Carlos hace 2 mensajes atrás, no solamente confórmate con ser ejemplar en alguna virtud, sino aquí el apóstol Pedro nos dice, ve más allá y ve agregándole virtudes de tal manera que puedas llegar al afecto fraternal y aún más allá podemos dar todavía, que es el amor, este amor ágape. Y en el versículo 8 de este mismo pasaje de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, yo quiero que me acompañes a leerlo también, porque esto es interesante en relación al tema que nos atañe en este pasaje en Tesalonicenses. Versículo 8 dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes, y noten lo que dice el apóstol Pedro, y al abundar, que es lo que ha estado el apóstol Pablo constantemente diciéndonos en Tesalonicenses, dice, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante porque dice el apóstol Pedro, no solamente es saberlas, no solamente es vivirlas de vez en cuando, sino el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, les está diciendo, hay que abundar en estas cosas. Nosotros le ponemos a nuestra fe con toda diligencia estas virtudes para seguir practicándolas de tal manera que eso nos va a librar de todo ocio y toda esterilidad en nuestra vida de fe en Cristo. Y este es el proceso de crecer en amor, porque crecer en el amor, hermanos, es como el ejercicio físico, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar a un momento en donde decimos ya estamos al 100% y dejar de hacer ejercicio porque nuestros músculos van a perder esa condición que hemos ganado hasta ese momento. De tal manera que nosotros debemos de perseverar en esta actitud de agregar, de ser diligentes. De hecho, me llama mucho la atención también cómo el apóstol Pablo utiliza esta conjunción de palabras en lo que llevamos visto de Tesalonicenses. Hemos visto al menos 3 lugares, 3 versículos donde el apóstol Pablo dice la fe y el amor que ustedes tienen. Y es importante porque no por nada lo está diciendo, él está relacionando este crecimiento que nosotros, todos y cada uno de nosotros como creyentes tenemos cuando empezamos nuestra vida en Cristo en la fe. Pero luego somos llamados, cada uno de nosotros, a crecer en amor. Nosotros no podemos crecer si no aprendemos a amar, si no amamos más cada vez. Y ahora este no es un aprendizaje solamente intelectual, ¿verdad? No solamente es algo que tú aprendes en la casa o en la escuela. Aquí estamos hablando de una obra sobrenatural mayor que Dios es el único que la hace. Y por cierto, Pablo está incluso cuando recibe a Timoteo con las noticias de Tesalónica y ver este afecto fraternal entre ellos, Pablo se encuentra en ese momento en la ciudad de Corinto, otra iglesia que él estaría fundando y trabajando en esa comunidad de creyentes, donde en Corinto la situación era una muy diferente, ¿verdad? Una donde había gente con dones, gente con habilidades, pero Pablo distingue muy bien lo que él vio en Tesalónica, lo que ha escuchado de Timoteo acerca de los hermanos en Tesalónica, y solamente quiero que veas lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Pablo está en Corinto cuando recibe estas noticias de Timoteo, y fíjate cómo Pablo realmente está considerando en su corazón cuál es verdaderamente el crecimiento y la madurez en Cristo. Versículo 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, dice el apóstol Pablo a los Corintios,
nada soy. Esta era una situación totalmente o contrariamente a lo que los tesalonicenses estaban viviendo, y por eso Pablo aprecia en su corazón lo que esta iglesia joven está desarrollando en su vida en Cristo. Nosotros leímos también en Primera de Tesalonicenses 3, versículos 7 al 8, cómo Pablo se alegra tanto de recibir estas buenas noticias y se siente tan reconfortado de saber cómo están creciendo en ese amor, que su expresión es una expresión muy personal y muy radiante. De hecho, dice en el versículo 7, dice, por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Y fíjate el versículo 8, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pablo realmente está conmovido, está alegre, está pleno al recibir estas noticias en decir, ahora sí que estamos disfrutando esta vida. Estoy completamente en plenitud de saber que Dios está obrando en ustedes de esta manera. Esto lo que me habla es el corazón de un padre espiritual que se interesa por sus hijos. Y al mismo tiempo esto también me habla del corazón de Dios por su iglesia. Que a pesar de nosotros de no verlo, no palparlo, nosotros sabemos que Dios se goza al ver el crecimiento de su iglesia. Y no me refiero a los números, no me refiero al conocimiento, no me refiero a la doctrina o el suelo evangelístico. Todas esas cosas son buenas, pero me refiero a que Dios se alegra, y lo estamos viendo en esta porción del texto de Tesalonicenses. Dios se alegra cuando crecemos en amor, porque cuando crecemos en amor, crecemos a la imagen de Cristo, que es la mayor expresión de amor que Dios nos ha manifestado a cada uno de nosotros. Y luego Pablo lo que hace es darnos dos razones por las cuales los tesalonicenses han aprendido a amar fraternalmente. La primera de ellas lo encontramos en la segunda parte del versículo 9 todavía, donde Pablo les dice, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Esto es algo también muy importante, hermanos, de nosotros considerar, porque esta es el único lugar en la Biblia donde encontramos esta palabra, divinamente instruidos, enseñados por Dios. ¿Qué significa esta expresión? Lo que significa no es que Dios se apareció en una visión o en un sueño, no significa eso. Lo que significa, y la definición apropiada a lo que Pablo se está refiriendo aquí, es que Dios mismo ha intervenido en los corazones de los tesalonicenses, derramando su Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad y enseñarles en amor, incluso en la ausencia del mismo apóstol Pablo y de sus colaboradores. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 5 también. Encontramos ahí justo esta definición que acabo de darte. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos enseña o le puede enseñar a un creyente? Bueno, capítulo 5, versículo 5 de Romanos, en la segunda parte dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, hay una gran noticia porque la mejor evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros es que crecemos en ese amor que Dios mismo ha derramado a través de poner su Espíritu en nosotros. Y esto es de gran gozo para mí poder compartirlo con ustedes, hermanos que están conectados, que están en sus casas ahorita, porque justamente este año, ¿verdad?, donde no hubo muchos cursos presenciales, donde discipulados tuvimos que interrumpirlos, algunos de ellos, donde a lo mejor no pudimos capacitarnos presencialmente, nuestra esperanza sigue siendo lo que a los tesalonicenses los hizo crecer y ser enseñados en el amor de Dios. Nuestra confianza fue que el Señor es el que nos enseñó por su Espíritu a nosotros a crecer a amar a pesar de las dificultades de no poder reunirnos presencialmente. Y me da mucho gozo saber que pueda encontrar yo una aplicación particular para nosotros de este texto, de saber que el Señor ha derramado su amor, lo ha hecho abundar de maneras no imaginadas entre su iglesia aquí en Gracia Soberana. Y esto es una verdad que no debemos de olvidar nunca. Ciertamente damos gracias a Dios por medios que Él nos ha dado a nuestra iglesia, maestros, discipuladores, pastores,
pero no olvidamos, y particularmente en este año, que el principal y mejor maestro fue y será su propio Espíritu morando en nosotros, que nos lleva a amar más y más cada vez. Por lo tanto, Pablo resume esta primera razón diciendo, y si Dios los ha enseñado por su Espíritu, no tengo más que escribirles, ¿verdad? Dios les ha enseñado a través de haber nacido de nuevo en Cristo. Dios puso en ustedes su Espíritu y ahora lo único que están haciendo es mostrar la evidencia del amor que ustedes han recibido. En Juan 14:26, no lo busquen, el Señor dice, Él les enseñará todas las cosas, haciendo alusión al Espíritu Santo, y les recordará todo lo que les ha dicho. Por lo tanto, tú te puedes estar preguntando, bueno, ¿cómo es que el Espíritu Santo me ayudó a mí en este año a crecer? Déjame decirte tal vez una definición muy general de cómo el Espíritu Santo te ayudó a ti, me ayudó a mí a perseverar en un año como este. El Espíritu Santo iluminó el contenido de la palabra a la que tú y yo fuimos expuestos al dirigirnos a Cristo, a su obra de amor en la cruz por nosotros. Por lo tanto, tú y yo pudimos ver el amor del Padre al recordar que Él envió a su Hijo, el amor del Hijo al cumplir su obra redentora de manera obediente y gozosa, y el amor del Espíritu Santo que fue derramado en nosotros y nos transformó día tras día, incluso en el 2020. Uno podría pensar, muchas cosas dejaron de crecer en este año, muchas cosas dejé de aprender en este año, pero si tú creciste a la luz del amor del Espíritu Santo en tu vida, déjame decirte que este fue un año fructífero. Si tú estuviste perseverando en este sentir como los tesalonicenses, no sintiéndote solamente afectado por la falta de comunión, que todos de alguna manera lo necesitamos, claro que sí, pero no estamos solos, hermanos. Y Dios no nos dejó solos. Y nosotros empezamos este tiempo de pandemia sabiendo que el Señor nos había enviado a nuestras casas para poder aprender a crecer y a depender más de Él, de tal manera que nosotros pudiéramos ser hechos más a la imagen de Cristo. Y yo no sé si estas cosas tú las hayas meditado en tu corazón en estos días que estamos cerrando este año, pero yo quiero que medites en eso, porque, ¿sabes? Hay otra manera práctica en que tú y yo crecimos en este año, en medio incluso de la pandemia, y que tal vez los años anteriores también el Señor lo hizo de esta manera, porque somos enseñados por Dios. También significa que Dios va a poner personas difíciles de amar a tu alrededor y alrededor mío, con el propósito de crecer en el carácter de Cristo. Por ejemplo, puede ser un jefe de trabajo con difícil personalidad, un compañero de trabajo con poca madurez, un familiar con indiferencia a las necesidades de los demás, hermanos en la fe que no piensan como yo, y Dios nos permite estar al lado de ellos para entrenarnos en el amor que ha sido derramado en nosotros para que dé mayor fruto. Y la otra razón por la cual el apóstol Pablo dice que esta comunidad de creyentes en Tesalónica ha crecido, la encontramos volviendo a nuestro texto original en el versículo 10. No solamente los tesalonicenses han sido enseñados por Dios, sino también en el versículo 10 Pablo dice, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pablo dice, ustedes no nada más han sido enseñados por Dios directamente por medio de su Espíritu, también ustedes son personas que están respondiendo con diligencia a la fe que ustedes han recibido. Por lo tanto, la palabra practicar aquí, déjame decirte cómo es este sentido que Pablo le está dando a esta ejecución o a esta palabra práctica. De hecho, justamente le acabo de decir, es la palabra ejecutar, la palabra producir, la palabra construir. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es, ustedes llevaron a la práctica lo que Dios mismo les ha enseñado. Y no solamente dentro de su iglesia, no solamente en la ciudad, sino por todos los hermanos o por todas las iglesias que estaban ya en Macedonia. Es decir, había una fama en esta iglesia en donde esta iglesia era conocida como una iglesia
en Tesalónica que no estaba orientada hacia el interior, sino estaba orientada al exterior. Esta era una iglesia que no solamente brindaba apoyo económico a los esfuerzos misioneros. Déjame decirte, en Macedonia había otras iglesias como la iglesia en Berea, la iglesia en Filipos y otras más, tal vez con menor importancia en tamaño, pero están ahí. Y los tesalonicenses son conocidos por su generosidad, por su amor fraternal, por su hospitalidad y por establecer esos lazos fraternales también. Y aquí también yo quiero hacer una mención a cada uno de ustedes que integra como miembro la Iglesia de Gracia Soberana, porque no solamente en este año, hermanos, hemos sido testigos de su amor fraternal, sino desde que yo tengo memoria al estar aquí, desde el 2017, he visto el testimonio de este amor fraternal siendo practicados por una comunidad de creyentes. ¿Y cómo es esto posible? Yo puedo dar muchos ejemplos, pero me faltaría el tiempo para mencionarlos. Pero quiero decirte, fieles a su llamado, la hospitalidad, el servicio, el sacrificio, el no ver por sus propios intereses para poder venir a servir, dar sus días de vacaciones que podrían estar pasando, disfrutando en otro lado para venir a servir a otros hermanos, el poder apoyar y dar soporte económico para pastores de la región en necesidad, incluso enviando a otras personas, a otras iglesias. Eso no me dice más que esta es una iglesia que está perseverando de la misma manera en este amor fraternal. Yo cuando estaba viendo el video de este viernes decía, Señor, qué gran bendición, qué gran privilegio poder estar en un tiempo particular, en un lugar particular como este, en medio de tu iglesia. Y mi petición solamente es, Señor, enséñanos a abundar más y más, que no nos quedemos ahí, porque tú no nos has llamado a quedarnos ahí. Y así como los tesalonicenses han sido llamados a abundar más y más, la pregunta para poder entrar en mi segundo punto que sigue es, ¿cómo se abunda más y más? Como Pablo está diciendo en el versículo 10, si gustas acompañarme a verlo ahí en tu Biblia, en la última parte o en la segunda parte del versículo 10, dice, pero les instamos, dice el apóstol Pablo, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y uno podría decir, ¿cómo es que puede una iglesia poder abundar más y más cuando está perseverando de esta manera tan brillante que Dios mismo les está enseñando? Ellos lo están practicando, la gente alrededor, la comunidad los conoce. ¿Cómo es que una iglesia, cómo es que un creyente puede crecer más todavía? Bueno, déjame decirte, hermano, sí podemos crecer más y más. Nunca vamos a llegar al lugar donde ya llegamos. Ese lugar solamente va a ser cuando el Señor nos resucite junto con Él para tener cuerpos glorificados. Pero mientras no estemos en ese lugar, tú y yo podemos crecer y abundar más y más. Y este es mi segundo punto, el superabundante amor en las áreas productivas de la vida. Y hay tres instrucciones que el apóstol Pablo en el versículo 11 está dando, que parecen muy sencillos, que parecen como muy triviales de la vida diaria. Parece que el apóstol Pablo se está saliendo de una esfera muy espiritual a una esfera ahora muy secular, muy práctica, pero no es así. Lo que sucede es que el apóstol Pablo quiere que los tesalonicenses se den cuenta que su amor puede abundar más y más tomando en cuenta estas instrucciones particulares. Y para poder tomar en cuenta estas instrucciones particulares que el apóstol Pablo está dando, antes de entrar en la primera instrucción, déjame decirte que hay dos situaciones que en la iglesia de Tesalónica están viviendo. La primera situación, el contexto bíblico nos dice que esta es una iglesia que está teniendo hermanos en la fe que están muriendo. Y hay confusión, hay preguntas, hay dudas de otros creyentes de decir, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Al mismo tiempo, hay también preguntas y hay un celo desmedido por el regreso de Cristo, por ver y estar presentes en el inminente regreso de Cristo. Y esto es algo que el apóstol Pablo va a abordar en los siguientes versículos y capítulos de la carta, incluso en la siguiente carta va a seguir abordándolo. Y el apóstol Pablo lo que quiere es que veamos que aquí hay hermanos que
probablemente por un fervor frenético de la segunda venida de Cristo, han empezado a dejar y a descuidar sus labores cotidianas de trabajo y a inmiscuirse en asuntos de otros hermanos de una manera desordenada por una obsesión y un deseo mal fundado. Por otro lado, también, en la parte cultural histórica que está viviendo los tesalonicenses en ese momento, los historiadores nos dicen que algunos de los tesalonicenses, la gran mayoría de recursos bajos, vivían en algunos esquemas de trabajo en donde personas adineradas, gente de dinero, señores de dinero, dentro de Tesalónica, hacían algo así como patrocinios, de tal manera que las personas de bajos recursos pudieran tener un sustento, pero esas personas de bajos recursos al mismo tiempo se comprometían para estar apoyando a estos patrocinadores, por así llamarlo. Y este subsidio que ellos daban, este apoyo que ellos daban a las personas de bajos recursos, lo daban como algo así como lo que nosotros hoy conocemos como becas, para decir, bueno, tú vas a hacer un trabajo, vas a enmerarte en esto y yo te voy a pagar. ¿Y qué ganaban los señores adinerados, la gente rica? Ganaban fama, ganaban honor, ganaban también un peso en la vida pública y política de la región. Entonces, estas dos cosas están ahí y el apóstol Pablo quiere abordar este tema y lo hace en la primera instrucción del versículo 11, diciendo a los tesalonicenses, y a que tengan, dice él, por su ambición, el llevar una vida tranquila. El apóstol Pablo está diciéndoles aquí a los tesalonicenses, si vamos a tener una pasión, un esfuerzo fuerte por algo, que no sea por un frenesí malentendido, que no sea por alcanzar un favor o un apoyo económico solamente para seguir viviendo de una manera que no es tan honrosa. El apóstol Pablo dice, vamos a ponernos como meta, que es la palabra ambicionar, considerar con todas nuestras fuerzas y toda nuestra pasión el vivir una vida tranquila. ¿Y a qué se refiere la vida tranquila? Bueno, en primer lugar, lo que no se refiere es una vida relajada, sin esfuerzo ni sacrificio. Eso no se está refiriendo el apóstol Pablo. Más bien, lo que el apóstol Pablo está abordando en esta palabra de vida tranquila es saber que en el contexto de Tesalónica la mejor marca de nobleza para los griegos era llevar una vida respetable, callada y tranquila. Déjame decirte un párrafo citando a un historiador, que las personas calladas, respetables, dice, no causaban problemas en la comunidad, eran personas que medían sus palabras, que no hacían burla ni crítica a otros, que no colaboraban en el caos público, que no mezclaban los rumores de otros con la realidad de sus vidas y que evitaban promover lo profano y evitaban agitar a los demás con palabras innecesarias. Pablo tenía en cuenta lo que estaban viviendo esta comunidad de creyentes en su vida pública laboral y algunos estaban siendo tentados en agitarse y agitar a otros. Algunos podrían estar apasionándose por reclamar sus derechos, ya sea derechos civiles, derechos políticos. ¿Por qué? Porque ellos veían su dependencia financiera en juego, la cual provenía de sus patrones, que a muchos de ellos pudieran haberlos estado subsidiando. Pero por otro lado también podemos ver y confirmar lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3. Porque muchos de nosotros podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es el rol que debemos nosotros jugar en la vida pública de nuestra ciudad o en nuestra comunidad? Vamos a leer en el versículo 1 al 3 de primera de Timoteo 2. Dice Pablo, exhorto pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y fíjense, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nuevamente, Pablo aquí está confirmando lo que significa esta vida tranquila. Una vida que está enfocada
en que nuestras pasiones, nuestro fervor, nuestra ambición no es agitar a los demás, no es buscar lo nuestro para nuestros deseos egoístas, sino es simplemente poder ser nobles o ser honorables en las cosas que a nosotros nos atañen. Nuestro propio trabajo, nuestra propia familia, nuestra propia comunidad. Y si nosotros tendremos un involucramiento en la vida pública de nuestra ciudad o país, Pablo está diciendo, vamos a levantar oraciones, vamos a pedir por los que están en autoridad, para que pueda darse esta manera de vivir, porque con esta manera de vivir estamos agradando al Señor, estamos conduciéndonos de manera agradable al Señor. Y mira lo que Pablo está abordando aquí es simplemente tan actual para nosotros, porque poner en primer lugar el ambicionar una vida tranquila en nuestros tiempos está raramente dirigido a llevar una vida ordenada. Hoy podemos ver que hay ambición para reclamar, para ambicionar económicamente cosas, méritos, propiedades, pero el Señor desea en esta primera instrucción que ambicionemos una manera de vivir que refleje nuestra seguridad y control, están en las manos de Dios y no en las circunstancias o en los reyes o en los gobiernos o en la economía de nuestro entorno. Lo que el Señor quiere que modelemos al mundo a través de esta instrucción, Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, es en lugar de preocuparse y estar tratando de intervenir con sus propias manos, ustedes deben modelar al mundo entero que ustedes están quietamente confiados en el Señor, que Él es su proveedor y que Él es el verdadero Rey de Reyes que está dirigiendo la historia, no solamente de tu familia, no solamente de la iglesia, sino está dirigiendo la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Por lo tanto, no nos vemos apresurados a agitar y a comunicar a los demás nuestros propios causas, nuestros propios deseos políticos o sociales o económicos, sino nosotros sometemos a Dios nuestras peticiones para que Él primeramente escuche nuestras peticiones. Recuerda que solo el reino de Dios puede cambiar y transformar. Y recuerda también que este mundo está caído, que nuestra pasión debe de ser porque este mundo sea restaurado por medio de Cristo. Y hasta entonces no suceda eso, nuestro papel en esta vida es seguir perseverando como esta primera instrucción. La segunda instrucción está también en el versículo 11 y Pablo dice, y se ocupen en sus propios asuntos. Lo cual quiere decir que Pablo está diciéndole a los tesalonicenses algo que está íntimamente ligado con llevar una vida tranquila, que significa que todas nuestras fuerzas están dirigidas para ocuparnos de una vida noble, respetable, honrando a los que merecen honra, y al mismo tiempo eso hará que nuestros asuntos sean de mayor prioridad en lugar de los asuntos de los demás. Cuando nosotros vemos esta instrucción, no cabe duda que nos sentimos exhortados y nos sentimos redargüidos por Dios también, de cómo probablemente esta instrucción que Pablo está dando a los tesalonicenses es una instrucción que Dios está dando a nosotros en este tiempo. Una persona que se mantiene ambicionando y ocupándose de sus propios asuntos tiene muy poco tiempo para involucrarse o entrometerse en los asuntos de otros, que la palabra entrometerse es más específica, más particular a lo que Pablo se está refiriendo. Y hay dos formas pecaminosas de entrometerse y de no ocuparnos en nuestros propios asuntos que la Biblia nos enseña. Y estas dos cosas que yo te quiero mencionar solamente es, una es el chisme y la segunda es llevar una vida de ocio desperdiciando nuestro tiempo. Y estas dos cosas parece que no son tan fuertes y tan relevantes, pero para el apóstol Pablo, él las ve como un riesgo que está ahí latente para una comunidad que está creciendo en amor. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice,
ocúpense de sus propios asuntos en lugar de entrometerse en los asuntos de otros. Y el chisme, hermanos, como también el invertir el tiempo en ocio desmedido, son cosas que minan la unidad de la comunidad de la iglesia. De hecho, minan la unión y la relación de cualquier persona, ¿verdad? En una familia, en un trabajo, en una amistad. Y el chisme puede ir en dos direcciones, ¿verdad? La primera es diseminando cosas que son verdad sobre terceras personas, pero en la que no estamos participando, ni el problema ni la solución está en nosotros. Y la segunda manera que el chisme funciona es que disemina cosas que no son verdad, que no hay evidencias, que solo son rumores, y dañando el honor y la reputación de las personas involucradas en la comunidad de Cristo. Personas hechas a la imagen de Dios, personas por las cuales el Señor ha derramado su sangre. Nosotros no podemos permitirnos dar lugar a que este mal pecaminoso suceda en nuestras vidas. Para Pablo este es un asunto sumamente serio, hermanos. Tanto es así que en la segunda carta a Tesalonicenses, no lo vamos a abordar ahorita, Pablo es más específico, más serio y llama a los tesalonicenses a decir, no, si ustedes ven a personas desordenadas entrometiéndose en otros, no estén juntos con ellos. Más bien, repréndanlos, más bien, exhórtenlos. Y Pablo mismo los exhorta a ellos. Esto es algo importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al diseminar un chisme no estamos amando a nuestro hermano. Pero déjame decirte también que al no parar al que trae el chisme, también no está amando. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a, si estamos escuchando algo acerca de un hermano, y esa persona que lo está diciendo no tiene ni siquiera papel en la solución del problema, nosotros no debemos escucharlo, pero también decirle, hermano, no tienes por qué estar platicando algo que aunque sea verdad, no está en la función, no está en el rol que tú tienes. Al no aclarar asuntos de manera directa, no estamos amando, porque otros hermanos dicen, no, es que es súper verdad esto, súper cierto. Bien, vamos a dejar que el Señor nos guíe para poder solucionar esas cosas. Y la Biblia nos dice que hay que solucionar las cosas de manera directa, en amor, para poder edificar, para poder bendecir. De otra manera, en Levítico se nos dice que nosotros, si no hacemos esto de esta manera, estamos participando del pecado de aquella persona que estamos chismeando. Y eso es muy importante. Lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 9, es algo que yo quiero invitarles a todos, hermanos, y es algo que yo tengo que recordarme también en este asunto siempre, de recordar lo que dice el apóstol Pedro en este pasaje. Versículo 8 del capítulo 4 de Primera de Pedro dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Versículo 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, sin hablar mal de nadie, sin chismes. Es decir, tú puedes decir, yo soy muy hospitalario, pero si no refrenas tu boca, de nada ha servido la hospitalidad. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de una virtud o de dos virtudes, se trata de poder cubrir todas nuestras virtudes, todo nuestro trabajo de fe con el amor, el cual cubre multitud de pecados. Y no es que solape el pecado, el amor que cubre pecados es el amor que protege, el amor que comprende y el amor que da sin reservas. Es el amor que no se irrita y que no toma en cuenta el mal recibido. Y la otra cosa que dije que era pecaminoso, además del chisme, era el tema del tiempo perdido. Disculpe por las hojas que no nos ha dejado. Esto es bien importante, hermanos. El tiempo que nosotros invertimos, la Biblia nos llama a que lo ocupemos de manera consciente en nuestros propios asuntos. Hoy, como ninguna otra generación, así como los tesalonicenses estaban desperdiciando su tiempo en lugar de ocuparlo para generar un fruto y ese fruto alimentara las necesidades de otros, hoy en nuestro tiempo vivimos un
vamos a decirlo así, un ataque frontal y directo a poder estar continuamente desperdiciando nuestro tiempo. Y es que no solamente se trata de lo que haces con tu tiempo libre o con tiempo de ocio, sino que hoy en día el Señor nos está llamando a ocuparnos en nuestros propios negocios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y muchos de nosotros debemos de saber algo. Yo estuve leyendo una estadística que me impactó y al mismo tiempo me redarguyó, porque cada uno de nosotros podemos ser parte de este problema. En julio de este año, julio del 2020, se hizo un estudio y se estaba estudiando, se estaba investigando cuánto tiempo pasa cada uno de nosotros conectados en nuestro teléfono o nuestro dispositivo en redes sociales. Y el tiempo diario en México es de 3.5 horas al día. Esto es casi un medio turno de trabajo. Y lo interesante es que la mayor parte de ese tiempo se consume en un horario donde se supone es un horario laboral, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros desarrollando nuestras labores? ¿Estamos ocupándonos en nuestros propios asuntos o estamos desperdiciando el tiempo en los asuntos de otros, que es más tentador cada día más en nuestra época tecnológica? Y por último, la instrucción número 3 del apóstol Pablo es: trabajen con sus propias manos, dice él. Es decir, que se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Y fíjate cómo Pablo, el apóstol, aquí está diciendo tal como se los hemos mandado, pero no fue una instrucción de palabra, no fue solamente dar un curso acerca de cómo manejar el tiempo y de cómo trabajar, sino que en primer lugar el apóstol Pablo les instruyó y les mandó dándose como ejemplo él mismo y sus propios colaboradores, siendo él alguien que de día y de noche, leímos en versículos pasados en el primer capítulo de Tesalonicenses, que de día y de noche trabajaban de una manera para poder no ser carga a los demás, ser autosuficientes y al mismo tiempo predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo nos dice que el trabajo fue diseñado por Dios. Y por lo tanto, nosotros, si vamos a ser hechos a la imagen de Cristo, nosotros vamos a ser personas que nos esforzamos diariamente con nuestras propias manos por trabajar. Y mira un poquito el panorama amplio de estas 3 instrucciones que el apóstol Pablo está dando. Está viendo el apóstol Pablo que algunos en Tesalónica están desordenados, están frenéticos, esperando ya el regreso de Cristo en un malentendimiento, dejando sus trabajos, involucrándose con otros asuntos que no les incumben, trayendo desorden a la comunidad de creyentes, y esta comunidad está perseverando en amor. Y el apóstol Pablo aquí llega y dice: bien, esto es lo que hay que hacer, esta es la manera de vivir de un creyente que espera la venida de su Señor. Y uno podría preguntarse, pues, ¿qué cosas son qué haría yo, por ejemplo, si el Señor Jesucristo viniera el día siguiente? Yo creo que si te hiciera esa pregunta a ti también, tú dirías cualquier otra cosa menos venir a trabajar puntualmente, checar tarjeta y ponerme a trabajar, ¿no? Pero eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes quieren vivir una manera adecuada, agradable, que es digna de la espera de su Señor en su segunda venida. Hagan estas cosas. Vivan una vida tranquila. Ocúpense en sus asuntos y esfuércense en trabajar con sus propias manos, que el Señor vendrá y les recompensará de esa manera. Y por último, en el versículo 12, mi tercer punto y último es: ¿cuáles son las consecuencias de vivir una vida superabundante en amor en el trabajo? Y hay 2 cosas que yo solamente quiero mencionar como consecuencias de ese superabundante amor. La primera es, como dice el versículo 12, vamos a leerlo. Versículo 12 de nuestro pasaje termina diciendo el apóstol Pablo: a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pablo está diciendo, bien, para con los de afuera va a haber un gran beneficio, porque los de afuera van a ver y van a comprobar que la vida de ustedes no solamente es de las
palabras hacia afuera, de la boca hacia afuera, sino es una vida transformada, incluso en su propio trabajo, incluso en su propia familia. Y entonces es ahí donde los de afuera dirán, tú eres diferente. Quiero escuchar lo que tú tienes que decir. Por lo cual Pablo está diciendo aquí que la vida íntegra de los creyentes es la plataforma por la cual podemos compartir efectivamente el mensaje del Evangelio, para que los de afuera puedan no solamente ser persuadidos en su mente, sino ser persuadidos al ver testimonios de vidas de personas que están esforzándose en trabajar, ocupándose en lo suyo, viviendo vidas tranquilas. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo dice, y no tenga necesidad de nada. Para con los de afuera hay un gran beneficio, para con los de adentro hay también un gran beneficio, porque cuando vivimos de esta manera, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, al vivir de esta manera, ustedes van a ser autosuficientes y no solamente van a tener para ustedes y no le van a hacer carga a nadie más, sino van a tener también para poder dar a otros y sigan creciendo y abundando en amor. ¿Cómo estás viviendo este crecimiento en amor en este año, hermanos? Quiero concluir, antes de hacer una oración por ustedes, diciéndote e invitándote, ahora que estamos terminando este año, ¿por qué no hacemos nuestra esta instrucción del apóstol Pablo a los tesalonicenses que dice, tengan por su ambición el llevar esta clase de vida? Y ahora que va a empezar este año, ¿por qué no decirles, Señor, yo quiero tener esta ambición que el apóstol Pablo les manifestaba a los tesalonicenses? Porque este es el deseo del Señor, no solamente para una iglesia en particular, sino es un deseo del Señor para todos los creyentes de todas las épocas de la historia. Así que, ¿por qué no haces tuya esta meta, este ambicionar, esta clase de vida? Si el Espíritu Santo te ha estado hablando en esta mañana acerca de tu manera de andar, acerca de tu manera de invertir tu tiempo, yo quiero orar por ti, yo quiero pedirle al Señor que nos haga una comunidad de creyentes que viva a la luz de la venida de su Señor, viviendo de una manera ordenada, la cual resulta en un superabundante amor para con los que nos rodean. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias porque nos has dirigido y porque nos has mostrado el gran amor que tú has manifestado primeramente a tu pueblo, Señor. Señor, gracias por la obra de gracia, de fe y de amor que podemos ver en esta iglesia en Tesalónica, de la cual hemos estado meditando, aprendiendo, y queremos ser imitadores también de ellos, Señor. Queremos ser esforzados y queremos ambicionar esta clase de vida, no solamente en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, sino también en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con nuestros amigos, Señor. Queremos que ese amor por los que no te conocen pueda resultar, Señor, en que nosotros nos esforcemos en vivir vidas que no les sean de tropiezo a los que están escuchando tu mensaje, Señor, los que están escuchando tu evangelio, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a rendir nuestro ego, Señor. Ayúdanos a dejar de desperdiciar el tiempo, Señor, a dejar de estar entrometiéndonos en asuntos que no son parte de nosotros. Tal vez no sean malos, tal vez no sean profanos, Señor, pero no nos están permitiendo enfocarnos en la prioridad de nuestros asuntos, Señor. Y nuestra misión en esta tierra, Señor, es seguir siendo embajadores tuyos, Señor. Seguir proclamando a Jesús, proclamando a Cristo, Señor. Y también quiero orar, Padre, por aquellas personas que se han conectado por primera vez en este día, que no han venido a la fe de tu Hijo Jesucristo, que han escuchado este mensaje, que se puedan dar cuenta a ellos, Señor, de cuán grande amor tú has manifestado en Cristo, que has derramado tu Espíritu, para que todo aquel que ha andado vagando, perdido, desperdiciando el tiempo, trabajando de una manera inadecuada, aún hay esperanza de redención para él, Señor. Así que te pido
estas cosas y que podamos atesorarlas en nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.